Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el tutorial de cómo realizar estos bonitos pollitos en trajes de dinosaurio. Espero que les guste este nuevo tutorial y como siempre les invito a suscribirse al canal por si no lo han hecho, a dejar su like y también abajo pueden dejar sus comentarios. Y pues vamos a empezar ahora con el tutorial. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. Ingreso el crochet y aseguro mi anillo con una cadenita. Ahora tejemos los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierro el anillo y continúo con la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos, es decir, vamos a tejer 2 puntos en cada espacio disponible. Nos deben salir 12 puntos bajos. Aquí voy por el segundo aumento, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto aumento. Recuerda que nos deben salir 12 puntos bajos. Ahora continuamos con la vuelta número 3 y para esta vuelta vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y un aumento en cada punto disponible. Nos van a salir 6 secuencias y en total debemos tener 18 puntos bajos. Entonces hago mi primer punto, hago el aumento y voy a colocar aquí en el primer punto el marcador, así, y continuamos tejiendo un punto bajo, un aumento. Lo repetimos en toda la vuelta. Bien, aquí estoy en el último punto. Vamos a continuar con la vuelta número 4 y para esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir por 6 veces y nos saldrán 24 puntos bajos. A la primera secuencia la voy a dividir para que los aumentos no coincidan. Entonces hago un punto y luego un aumento y luego mi secuencia que corresponde a 2 puntos bajos y un aumento y lo voy a repetir por 5 veces, ¿sí? Porque la primera ya la estamos dividiendo, entonces nos quedaría tejer 5 secuencias y al final nos va a sobrar un punto. Ahí está, 2 puntos y un aumento. Continuamos con la vuelta número 5 y en esta vuelta vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento y nos saldrán 30 puntos bajos. Entonces hago mi primer punto, ubico el primer punto para colocar el marcador y continúo. Tejo 3 puntos bajos y en el cuarto espacio tejo el aumento. Recuerda que nos deben salir 30 puntos bajos. Entonces
Aquí tengo los 3 primeros puntos y el aumento. Esta secuencia se repite por 6 veces. Bien, ahora ya tenemos aquí los 30 puntos bajos. Ahora de la vuelta 6 hasta la vuelta 15 vamos a tejer punto sobre punto, es decir, vamos a tejer 10 vueltas de altura. Voy a colocar aquí mi marcador y ya saben, como siempre, solamente tomando una hebra así para tejer más rápido. Entonces tejo las 10 vueltas de altura y nos vemos después para indicarles qué es lo que sigue. Punto sobre punto. Muy bien, y aquí ya terminé con las 10 vueltas de altura. Así es más o menos como se tiene que ver el tejido. En este punto te recomiendo colocar los ojitos de seguridad si es que lo vas a utilizar. En mi caso yo los voy a pegar, entonces no va a ser necesario que los coloque ahora, lo voy a hacer al final. Los ojos los voy a colocar entre la vuelta 6 y 7, tiene que quedar así arriba porque el trajecito pues queda, tapa la parte de abajo, entonces la carita tiene que ir un poco más arriba. Entonces entre la vuelta 6 y 7 coloca los ojos y continúa tejiendo. Ahora vamos a continuar tejiendo la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir por 6 veces de igual manera. Y ahora vamos a empezar a cerrar ya el tejido. En total nos van a salir 24 puntos bajos. Entonces empiezo tejiendo mis 3 primeros puntos y continúo con una disminución. Y así voy repitiendo en toda la vuelta. Recuerda que la disminución se hace tomando los 2 próximos puntos, las hebras delanteras de los 2 próximos puntos y cerrándolo en un solo punto, así. Entonces continuamos hacia el final y nos deben salir 24 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 17 y para esta vuelta vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir igual manera por 6 veces. Y nos van a salir 18 puntos bajos. Bien, hasta aquí ya tendremos los 18 puntos bajos. Ahora vamos a aprovechar para rellenar un poco. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta y ahora nos toca tejer un punto bajo y una disminución y de igual manera por 6 veces nos habrán salido 12 puntos bajos. Punto bajo y disminución. Un punto y disminución. Y vamos a finalizar con 6 disminuciones seguidas para luego hacer el anillo mágico invertido. Lo vamos a cerrar con aguja lanera.
Bien, ahora vamos a colocarle los ojitos entre la vuelta 6 y 7. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí. Con 3 puntos de separación. Vamos a continuar tejiendo el trajecito y para esto vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 8 puntos bajos. Empiezo tejiendo mi primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cierro el anillo, continúo con la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a hacer aumento en cada punto. Ya se lo saben, 2 puntos en cada espacio. Tengo aquí. En esta vuelta yo no suelo colocar marcador, pero si tú lo necesitas lo puedes hacer. Entonces hago mi primer aumento, en el siguiente espacio hago el segundo aumento, el tercer aumento, el cuarto, quinto, el sexto, el séptimo aumento y el último aumento. En total nos habrán salido 16 puntos bajos. Como este anillo mágico suele tener más puntos, a veces se abre así como este y simplemente lo ajustamos un poquito más para que se cierre. Entonces hasta este punto tenemos 16 puntos bajos. Vamos a continuar con la vuelta número 3 y para esta vuelta vamos a tejer, ya se lo saben, la secuencia de un punto bajo y un aumento. Y lo vamos a repetir por 8 veces. Este es mi primer punto, coloco el marcador y continúo tejiendo un punto bajo y un aumento en toda la vuelta. Debes contar los puntos y te deben salir 24 puntos bajos. Listo, ya finalizamos hasta aquí. Ahora continuamos con la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir de igual manera por 8 veces. Entonces empiezo tejiendo mis 2 primeros puntos, coloco el marcador y continúo con el aumento. Esta secuencia se repite en toda la vuelta para darnos un total de 32 puntos bajos. 1, 2, aumento. 1, 2 y aumento. Muy bien, ya terminé de hacer la secuencia. Hasta este punto tenemos un total de 32 puntos bajos. Ahora vamos a continuar
tejiendo 15 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Acá nos deben salir 34 puntos bajos. Entonces empiezo tejiendo mis primeros puntos, uso mi marcador, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El aumento y nuevamente repito 15 puntos bajos y un aumento. Muy bien, ahora ya con 34 puntos bajos vamos a empezar a tejer las patitas de la parte de abajo. Entonces empiezo tejiendo 12 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Continúo haciendo un punto burbuja. Tomo lazada, ingreso al próximo punto, saco la hebra, estiro un poquito, tomo la lazada y cierro por 2, solo por 2. Nuevamente tomo lazada, ingreso al mismo punto, aquí saco la hebra, cierro por 2 aritos, ahí. Nuevamente ingreso, saco, estiro un poquito y cierro por 2. Y por última vez tomo lazada, ingreso, estiro y cierro por 2. Aquí nos habrán salido 5 aritos. Entonces tomo lazada y cierro. Lo paso a través de todos los aritos. Entonces aquí ya tengo mi primer punto burbuja. Vamos a continuar tejiendo 9 puntos bajos. Aquí tienes que observar muy bien porque a veces nos saltamos este punto e ingresamos al siguiente. Entonces es importante que puedas observar bien aquí. Nos toca hacer 9 puntos bajos. Continúo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Nuevamente el punto burbuja, tomo lazada y cierro por 2. Tomo lazada y cierro por 2. Tomo lazada y cierro por 2. Siempre en el mismo punto. Voy a finalizar tejiendo 11 puntos bajos. Entonces continúo 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. ¿Ven? Y así es como nos debe quedar. Así. Ahora vamos a hacer 3 filas de punto sobre punto, ¿sí? Cada vuelta debe tener de todas maneras 34 puntos bajos. Entonces dejo aquí mis primeros puntos. Recuerda que son puntos, filas de altura. No vamos a hacer ningún tipo de aumento. No vamos a hacer ningún tipo de aumento ni disminución, solamente punto sobre punto. Vamos a iniciar con la vuelta número 10 y para esta vuelta vamos a empezar tejiendo 14 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos bajos. Continuamos haciendo un punto burbuja. Recuerda que si no te salen los puntos así como a mí, es decir, en la misma ubicación, puedes editar, o sea, puedes tejer por ejemplo 12 puntos bajos y en el siguiente haces el punto burbuja, ¿ok? Puedes modificar el patrón de acuerdo a tu conveniencia, no es necesario que hagas exactamente lo mismo. Lo importante siempre es mantener el número total de puntos, ¿sí? El mismo número de puntos. Entonces puedes modificar este paso. En mi caso, si me cuadra 14 puntos y luego el punto burbuja. Ahora voy a continuar tejiendo 6 puntos porque los bracitos van a tener 6 puntos de separación. Entonces hago mi primer punto, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Y ahora nuevamente un punto burbuja. Hay algunos tejidos que suelen inclinarse un poco, entonces puede que la ubicación de los bracitos y los piecitos les quede distinto. Entonces, como les digo, pueden modificar. Lo importante es que al final te quede el mismo número de puntos. Entonces hago el punto burbuja. Voy a finalizar la vuelta tejiendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 11 y esta vuelta va a ser solamente de puntos bajos. ¿Sí? Entonces vamos a tejer una vuelta de punto sobre punto y vamos a continuar tejiendo. Entonces nos vemos al final para indicarles qué es lo que sigue. Listo, a partir de aquí vamos a empezar a tejer la capucha o la que sería la parte de arriba, esta zona. Entonces vamos a iniciar haciendo 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos bajos. Ahora
Vamos a hacer una cadena al aire y vamos a girar. Ahora empezaremos a tejer 25 puntos bajos. Entonces empiezo aquí haciendo mi primer punto bajo. Continúo tejiendo 24 puntos bajos más para tener un total de 25. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 puntos bajos. Listo. Ahora vamos a continuar tejiendo punto sobre punto durante 2 vueltas. En cada vuelta vamos a hacer cadena y vamos a girar. Entonces aquí voy a hacer punto sobre punto y luego nuevamente cadena, giro y hago otra vuelta de punto sobre punto. Nos vemos al final para indicarles lo que sigue. Muy bien, ya terminé de hacer las 2 vueltas de altura. Ahora nuevamente hago una cadena y voy a empezar tejiendo una disminución. La disminución la voy a hacer así, de manera clásica. Voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos y continúo tejiendo otra disminución. Ingreso, saco, ingreso al siguiente punto, saco y cierro en uno solo. Ahora tejo 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos, y aquí al final en los 2 puntos que nos sobran hacemos la disminución para tener un total de 22 puntos bajos en esta fila. ¿Sí? Así se debe ir viendo. Ahora continuamos tejiendo nuevamente, volteamos y tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacemos una disminución. Continuamos tejiendo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, 8 puntos bajos. Eran 8 puntos bajos. Y hacemos nuevamente la disminución. Así. Y finalizamos tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2,
3, 4 y 5 puntos bajos. En total nos habrán salido en esta fila 20 puntos bajos. Entonces, cadena al aire, giro nuevamente y empiezo. Hago nuevamente 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Hago una disminución, tejo 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos, una disminución y finalizo con 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Cadena al aire, recuerden que esta fila nos habrán salido 18 puntos bajos. Muy bien, giramos. Ahora tejemos disminución y un punto y lo vamos a repetir por 6 veces. Nos van a salir 12 puntos bajos, disminución, punto, disminución, punto, disminución, punto, disminución, punto bajo, disminución, un punto, disminución y un punto bajo. En esta fila nos habrán salido 12 puntos bajos. ¿Sí? Ahora tomo aquí el pollito, lo voy midiendo a ver qué tal. ¿Ven? Ahí está quedando, está genial. Ahora vamos a continuar tejiendo solo puntos bajos. Aquí, giro. En esta vuelta tenemos 12, así que tejemos 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Hacemos una cadena al aire, giramos y continuamos tejiendo disminución y un punto por 4 veces. Disminución y un punto por 4 veces, ¿sí? En total nos van a salir 8 puntos bajos. Disminución, un punto, disminución, un punto, disminución, un punto, disminución, disminución y un punto. Aquí nos habrán salido 8 puntos bajos. Cadena, ¿ven? Y así se tiene que ir viendo. Ahora podemos colocar el pollito ya de una vez aquí, así. Voy a retomar el puntito acá y miren, voy a dirigirme al primer punto aquí del otro lado y voy a hacer un punto deslizado, así.
¿Ven? Así nos debe quedar. Y ahora hago una cadena al aire y empiezo a tejer puntos bajos durante todo el borde. Entonces tejo aquí uno, luego aquí en el siguiente espacio y así. No hay un número exacto de cuántos puntos te deben salir porque, bueno, solamente tejemos en cada espacio disponible. Esto es para hacerle el borde a la capucha del dinosaurio. Es recomendable que lo hagas encima del pollito para que así sea más cómodo. Aunque de todas formas sí se puede sacar el disfraz, pero de todas maneras. Ven aquí, continuamos tejiendo. Y finalizo aquí con un punto deslizado. Ahora sí vamos a cortar. Ahora sí cortamos. Así. Vamos a tomar nuestra aguja. Y voy a cerrar por aquí. Voy a tratar de ingresar aquí. A salir por acá así. Voy a tomar las hebras de cada punto, las hebras, las de encima. Así. Voy a tirar así. Y ahora sí me voy a sacar hacia adentro. De esconder la hebra entre los puntos. Y corto. ¿Ve? Y así nos debe quedar más o menos. Bien, ahora vamos a hacer la colita. Voy a iniciar haciendo un anillo mágico y voy a tejer 6 puntos bajos dentro. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierro el anillo. En la vuelta 2 voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Nos saldrán 8 puntos. Entonces 1, 2 y en el tercero aquí aumento 1, 2, voy doblándolo hacia abajo y aumento. Acá tenemos 8 puntos. Continúo la vuelta número 3. La vuelta número 3 era una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento, de igual manera por 2 veces. 1, 2, 3, aumento. Nuevamente. 1, 2, 3 y aumento. Listo. En total nos habrán salido 10 puntos bajos. Ahora continúo con la última vuelta, 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, aumento.
1, 2, 3, 4 y aumento. Listo. Voy a rellenar solamente un poquito y ahora se lo voy a coser al traje. Voy a dejar hebra un poquito larga para coser. Ahora vamos a buscar un punto de acá del frente, así. Vamos a enganchar el hilo, vamos a tomar hilo nuevo, el crochet, perdón, y vamos a tomar hilo nuevo del color que prefieras. Voy a levantar 2 cadenas, así, y ahí mismo voy a tejer 2 puntos altos. Ahora hago punto deslizado en el siguiente espacio, que sería más o menos aquí, así, y nuevamente repito 2 cadenas, busco el siguiente punto, hago 2 puntos altos y punto deslizado en el siguiente punto. Trato de que esté derecho, ¿ok? De que esté recto, para no perderme tanto. Entonces busco aquí un espacio y hago un punto deslizado. Nuevamente tejo 2 cadenas, 2 puntos altos en el siguiente espacio, aquí al tanteo, ¿sí? 1, 2 cadenas, perdón, 2 puntos altos y punto deslizado, en este caso aquí, así. Y nuevamente 2 cadenas, 2 puntos altos y punto deslizado. Uno, 2, 2 cadenas, y en la colita 2 puntos altos, 1, 2,
y punto deslizado. Acá lo voy a hacer aquí. Ahora sí, corto la hebra. Bueno, voy a hacer una cadena al aire para asegurar. Voy a cortar la hebra y la voy a esconder dentro del tejido, ¿sí? Aquí, así. Y bueno chicos, así es como nos han quedado nuestros pollitos dentro del traje de dinosaurio. Espero que les haya gustado este proyecto. Recuerda que si lo tejes me puedes etiquetar. En todas mis redes sociales me encuentras como Tejerela y pues nos vemos en un próximo video. Bye.